La revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América anglosajona, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción, tanto agrícola como de la naciente industria, se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. A partir de 1800, la riqueza y la renta per cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia, pues hasta entonces el PIB per cápita se había mantenido prácticamente estancado durante siglos. En palabras del premio Nobel Robert Lucas, que decía: por primera vez en la historia, el nivel de vida de las masas y la gente común experimentó un crecimiento sostenido. Nada remotamente parecido a este comportamiento económico es señalado por los economistas clásicos ni siquiera como una posibilidad teórica. A partir de este momento se inició una transición que acabaría con siglos de una mano de obra basado en el trabajo manual y el uso de la tracción animal, siendo estos sustituidos por maquinaria para la fabricación industrial y para el transporte de mercancías y pasajeros. Esta transición se inició hacia finales del siglo XVIII en la industria textil, así como en lo relacionado con la extracción y utilización del carbón. La expansión del comercio fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones, como la construcción de vías férreas, canales y carreteras. El paso de la economía fundamentalmente agrícola a una economía industrial influyó sobremanera en la población, que experimentó un rápido crecimiento, sobre todo en el ámbito urbano. La introducción de la máquina de vapor de James Watt, patentada en 1769 en las distintas industrias, fue el paso definitivo en el éxito de esta revolución, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Más tarde, el desarrollo de los barcos y de los ferrocarriles a vapor, así como el desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX del motor de combustión interna y la energía eléctrica, supusieron un progreso tecnológico sin precedentes. Como consecuencia del desarrollo industrial, nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezadas por el proletariado, los trabajadores industriales y campesinos nobles, y la burguesía, dueña de los medios de producción y poseedora de la mayor parte de la renta y el capital. Esta nueva división social dio pie al desarrollo de problemas sociales y laborales,
protestas populares y nuevas ideologías que propugnaban y demandaban una mejora de las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas por la vía del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo o el comunismo. Aún sigue habiendo discusión entre historiadores y economistas sobre las fechas de los grandes cambios provocados por la Revolución Industrial. El comienzo más aceptado de lo que podríamos llamar Primera Revolución Industrial se podría situar a finales del siglo XVIII, mientras su conclusión se podría situar a mediados del siglo XIX, con un periodo de transición ubicado entre 1840 y 1870. La Revolución Francesa, de 1789 a 1799, ha sido tradicionalmente considerada como el indicador del final de una época histórica y el punto de arranque de una nueva etapa, la Edad Contemporánea. Ciertamente, el estallido de la Revolución Francesa señala una línea divisoria entre dos sistemas sociopolíticos opuestos. En el antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa, el absolutismo monárquico regía una sociedad feudal. En el nuevo régimen surgido tras la misma, en cambio, reconocemos muchos de los rasgos que caracterizan la organización política y social del mundo contemporáneo. La Revolución Francesa establecería la separación de estos poderes, de tal manera que el legislativo correspondería a una asamblea o parlamento. El poder ejecutivo seguiría residiendo en el rey y sus ministros, o en un gobierno en las repúblicas, y el judicial recaería en los tribunales de justicia como poder técnico e independiente. En definitiva, la monarquía dejaría de existir o de ser absoluta para convertirse en un sistema político en que los distintos poderes servirían de contrapesos y se controlarían mutuamente. Se entendía además que la soberanía no procedía sino del pueblo, el cual delegaba el ejercicio del poder en gobernantes libremente elegidos en procesos electorales periódicos. El antiguo régimen se había caracterizado por consolidar un tipo de organización social rígido y de carácter marcadamente estamental, en la que se habían consagrado dos grupos o estamentos inamovibles: el clero y la nobleza. Estos estamentos gozaban de una jurisdicción especial que les eximía de pagar impuestos, entre otros privilegios. El tercer estamento lo integraban los campesinos, que estaban obligados a sostener los gastos del Estado con el pago de tributos. Pero no solamente campesinos, artesanos o siervos componían el tercer estamento. Una nueva clase social dinámica y próspera, enriquecida mediante los negocios, el comercio y la industria, también pertenecía jurídicamente a aquel tercer estado, carente de privilegios, la burguesía. Esta clase emergente aspiraba a que su ascenso y su poderío económico se reflejase en el ordenamiento político. De hecho, la Revolución Francesa y su más inmediato precedente, la independencia de los Estados Unidos, constituyen los primeros ejemplos de lo que los historiadores han llamado revoluciones burguesas. En ambas, el triunfo de la burguesía sobre la aristocracia anquilosada determinó una configuración social en concordancia con la mentalidad y los valores burgueses. De este modo, la Revolución Francesa creó una nueva sociedad
cuya principal característica sería la eliminación de los privilegios y la proclamación de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Sin embargo, este ideal de igualdad se quedaría en pleno de lo teórico, ya que la nueva sociedad establecería un nuevo tiempo de jerarquización entre los ciudadanos marcada no por el origen o la sangre como antes, sino por la posesión de riquezas. El resultado de la Revolución Francesa, en suma, sería la universalización del ideario burgués y la ascensión al poder de la misma burguesía, que sería la principal beneficiaria de los cambios.